y gente que mandé para el infierno están en el cielo. Y lo que yo tengo que cuidarme es que no vaya a ser que yo crea que esté en el cielo y esté en otro lado. De eso que yo tengo que cuidar. Oye, en el cielo va a hacer calor. No, no está ahí. De eso es que tengo que cuidarme. Bueno, ahora, fíjense que Confucio no se conformó con la sola meditación. Él fijó reglas prácticas para la vida diaria. De su enseñanza se ha desarrollado el sistema de ética por el que la China se ha regido. Su sistema, junto al de Lao Tzu, se combinan para formar esa armonía filosófica china. Aun cuando en tiempos imperiales la persona de Confucio ascendió hasta la divinidad, ese no fue él el que ascendió a la divinidad, fueron sus seguidores. Mire, la gente muchas veces daña a sus líderes. La gente. Claro, ese concepto del Confucio. Muchos líderes se aprovechan. Bueno, porque le encanta la adulación. Fíjense qué dato interesante, que el confucianismo tuvo un arraigo bien fuerte hasta que el sistema imperial fue sustituido en la China por el comunismo. Claro, cuando el comunismo adviene, pues obviamente ya el comunismo se revela, porque en la China no se persiguió solo a los cristianos, se persiguió a todos los religiosos. Sí. Todo lo que fuera religioso. Acuérdense que en el comunismo la religión es el opio de los pueblos. Entonces, si es religioso, al comunismo no le importaba si era cristiano o si era budista, punto. Es religioso, afecta nuestra filosofía. Y Mao Zedong persiguió a todo tipo de religión dentro de la China. Claro, con esa persecución, ese valor que se le daba de divinidad a Confucio fue perdiéndose. Hoy en día hay gente que sí le da valor de divinidad, pero la mayoría del pueblo chino no le da valor de divinidad. La mayoría del pueblo chino le da más valor de divinidad a Buda que a Confucio. Ya necesariamente Confucio se ha convertido en el gran maestro de la vida práctica, en el gran maestro de la vida cotidiana, el que con sus enseñanzas, con sus dichos, con sus proverbios, ayuda a la gente a poder manejar los conceptos de la vida en su peregrinaje. Desde luego, volvemos de nuevo a afirmar lo que hemos dicho. Puede haber similitud en algunos de los conceptos, en algunas de las virtudes cristianas prácticas, pero esa similitud no guarda relación con el proceso doctrinal. El proceso doctrinal es otra cosa. Mi hermano. El concepto del diablo, ellos lo veían precisamente en el yin, pero no había un concepto de diablo como tal, sino de que cuando el hombre no ejerce una conducta propia, una conducta sana, una conducta ética y moral, entonces la fuerza del yin desvirtúa el cosmos y entonces el cielo, el yang, se opone contra el yin. Eso era lo que ellos interpretaban. Un concepto de diablo como tal no existía. De hecho, tampoco existió en la religión judía hasta después del exilio babilónico. En la religión judía tampoco había concepto de diablo, sino hasta después del exilio babilónico, cuando Nehemías y Esdras hacen la revisión teológica después del exilio. Con anterioridad a eso, lo bueno y lo malo, los judíos entendían que provenía de Dios. Por eso usted lee en la Biblia que dice un espíritu malo de parte de Jehová. Yo decía, válgame Dios. ¿Por qué? Porque es parte de la teología antes del exilio babilónico y así era como yo lo entendía. Ahora que hay tanta teología y como ya hay tantos conocimientos, ¿quién está detrás de toda esta mentira? De todo, que más o menos es esto con la pregunta que él tiene. Sí. Desde un principio, cuando Dios le dijo no comas de esta fruta del bien y del mal, el enemigo vino y le dijo lo mismo y le cambió un chispito y lo engañó desde el principio. Y toda esta filosofía y todo esto
estamos estudiando quién está detrás de esto. Para mí es lo mismo, es lo personal, es lo pregunta mismo. En el contexto como cristiano, todo lo que atenta a la reconciliación del hombre con Dios, aún tenga vestigios de religiosidad, y puede encontrarse aún en el cristianismo, todo lo que atenta contra la persona de Jesucristo como centro de culto y de adoración es parte del influjo, o le llamamos mal, o le llamamos diablo, o le llamamos demonio, pero él es responsable. O sea, la figura principal dentro de la experiencia del culto es Jesucristo. Y fíjense que digo que aún dentro del cristianismo, ¿sabe? Porque dentro del cristianismo nos vamos a encontrar con fenómenos que atentan inclusive contra la persona de Jesucristo. Como el caso de Mita, que lo vamos a discutir en su momento, como el caso de William Marion Branham, como otros casos, como el caso de Joseph Smith, el de los mormones. El Branham fundó qué? Branham fundó un movimiento que se llama el movimiento de los Jesus Only. De los Jesus Only. Sí. Ajá. Debemos entender que el diablo es una persona o una influencia o sí. un concepto. Ok. Siempre va a partir de la escuela que interpreta, ¿no? Ok, él pregunta que si debo partir de la premisa de que el diablo es una persona o si es un concepto, si es una fuerza, si es una influencia. Pues todo va a depender de la escuela que lo interprete. Cuando yo estudié el concepto de la teodicea, sí, cuando yo estudié el concepto de la teodicea, que es precisamente el concepto que estudia las fuerzas del mal, pues desde luego uno descubre que hay tres elementos que son fundamentales dentro de ese concepto. Uno es el hecho de que sí existe el mal, esa influencia negativa existe, que desde el punto de vista de la fe hay unos que le hemos dado nombre de Satanás, de diablo, de Belcebú, de demonio. Eso realmente no es lo relevante. Lo relevante es entender y aceptar que existe, que esa fuerza del mal existe. Por el otro lado, otra de las cosas que descubrimos sobre ese particular es el hecho de que aun cuando las bases de nuestra fe, que son judías, no reconocía la existencia del mal como un ente aparte, sí aceptaba que el mal existía, aun porque la responsabilidad entonces se la adjudicaba a ¿quién? A Dios mismo. De Dios sale el bien y de Dios sale ¿qué? Sale el mal. Ahora, desde luego, la tradición judía, luego de Nehemías y luego de Esdras, partió de una premisa bien diáfana y bien clara, y es que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y todo elemento malsano, todo elemento del mal, adviene entonces del diablo. Claro, son conceptos que se presentan simplemente para definir, para darnos una idea. Cuando a mí viene un creyente y me dice, pastor, yo no creo en el diablo como una persona, pero creo en el diablo como una influencia de maldad que se apodera de la mente y se apodera del corazón. ¿Qué usted cree de eso? Pues yo con toda honra digo, pues que estás creyendo bien. Y cuando me encuentro con un hermano que me dice, no, pastor, yo creo que esto es una persona, ¿qué usted opina? Pues yo le digo que está creyendo bien, por una sencilla razón. ¿Ustedes se acuerdan del chiste que yo le dije, verdad? A lo mejor que tú no lo sabes. Aquí vinieron unos pastores hace varios años atrás, 3 pastores amigos míos con un tema teológico. Entonces, vinieron a hablar conmigo porque querían conocer mi opinión. Y el primero me dijo, déjame explicarte lo que yo creo. Cuando terminó de explicarme, yo le dije, pues fíjate, de la manera como tú lo esposas, a mí me parece que tú tienes razón. Pero entonces el otro inmediatamente lo interrumpió y le dijo, no, pero es que tú no has escuchado mi opinión. Entonces, yo, bueno, pues dale. Entonces él empezó a hablar de su opinión, y cuando termina, le digo, oye, de la manera como tú lo estás planteando, a mí me parece que tú tienes razón. El tercero, que es mi amigo del corazón,
se molestó y me dijo, eso es lo que a mí no me gusta de ti. Eso precisamente es lo que a mí no me gusta de ti. Le digo, pero ¿qué es lo que no te gusta de mí? Mira, tú escuchaste a este y le diste la razón.